Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues la verdad que el día de hoy me da mucho gusto tener a un invitado especial, alguien que conoce mucho del trabajo laboral, de las leyes laborales, de la Ley Federal del Trabajo, y que bueno, pues fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y bueno, pues eso les da a ustedes idea del conocimiento que tiene sobre los derechos laborales. Y me refiero al doctor Jaime Salomón Ariz Piña. Bienvenido, Jaime. Buenas tardes, mi querido Antonio. Es un placer y un privilegio estar el día de hoy contigo y con tu auditorio. La verdad que me da mucho gusto, Jaime. ¿Tú de dónde eres, Jaime? Yo soy sinaloense. Yo nací en La Cruz de Lota, Sinaloa, y crecí en Escuinapa y llegué acá a estudiar en la universidad y posteriormente pues ahí inicié mi carrera en la judicatura. Estuve en la Ciudad de México en los reclusorios, el juzgado de distrito en materia penal, reclusorio norte, sur, oriente. Estuve en tribunales colegiados y bueno, culminé mi carrera en el Poder Judicial de la Federación, siendo secretario de cuenta de los señores ministros Alberto Román Palacios y con el ministro Udiño Pelayo. Y regreso a mi estado como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado. El gobernador me encomendó la materia del trabajo en Sinaloa y actualmente me desempeño como notario público a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio. ¿Dónde está tu notaría, Jaime? Está por el Boulevard Rotarismo, número 1355, en contraesquina de Home Depot. Pues ya saben, para todo el auditorio que nos está siguiendo, ahí está la dirección del notario Jaime Salomón Ariz Piña, y la verdad es que pues nos da mucho gusto poder establecer esta comunicación. Creo que a nosotros en México, tengo esa impresión como trabajador, que nos hace falta conocer más nuestros derechos laborales, ¿no? Efectivamente, mi querido Antonio, déjame decirte en principio que estamos en la actualidad viviendo en el tema laboral toda una vorágine con motivo de la reforma constitucional en materia de trabajo. Precisamente por cuanto a lo que tú comentas, fue necesario el planteamiento de esta reforma por considerarse una deuda histórica en términos de acceso a la justicia laboral. Y actualmente con esta reforma se transforma el paradigma bajo el cual se habrá de impartir la justicia en México. Este es un esfuerzo institucional que no viene como un acto gracioso del gobierno mexicano, sino también viene como una respuesta a la condicionante que impuso el Tratado de Libre Comercio, conocido como el TEMEC, que obliga al Estado mexicano a que le dé a conocer al justiciable laboral de las nuevas paradigmas en que habrá de desarrollarse el nuevo sistema de justicia laboral. Déjame decirte que este nuevo sistema de justicia en materia laboral guarda una serie de objetivos con la finalidad de que, tal y como tú dices, que se conozca cuáles son los derechos con los que cuentan los trabajadores en México. Número 1, se determina establecer la conciliación prejudicial como principal mecanismo
para la conclusión de conflictos laborales. ¿Qué significa esto, Antonio? Que a través de este nuevo sistema no se lleguen a judicializar los conflictos, es decir, que a través de este nuevo sistema contemos con una instancia que permita que el trabajador resuelva los conflictos de manera más pronta, más rápida y con menor costo. De tal manera que quien ha tenido el infortunio, y lo llamo de esta manera, a pesar de haber sido titular de un órgano judicial en materia laboral, pero por eso precisamente lo digo, el infortunio de acudir ante un órgano judicial en materia laboral, porque desgraciadamente el problema es sistémico. El sistema ya estaba caduco, obsoleto, y requería de una nueva visión para resolver los conflictos. Entonces, será a través de la conciliación cómo se resuelvan los conflictos de manera más rápida. Luego, a través de este sistema, se requiere de instrumentar una normativa que permita crear un sistema de impartición de justicia laboral pronta, expedita y que responda a los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. En este punto me detengo porque uno de los, puntos de crítica hacia los órganos de justicia en materia laboral es precisamente la falta de independencia, porque es el Ejecutivo el que designa al presidente de la Junta Local. Con este nuevo sistema, pues, se pretende que la designación de los titulares de los órganos sea en base a acudir a una convocatoria y pasar unos exámenes de acreditación para poder ser titular de un órgano jurisdiccional. Y déjame terminar con esto, decirte que también uno de los temas importantes que los trabajadores deben de conocer es que a partir de este nuevo sistema se garantiza la libertad sindical, se garantiza la democracia sindical, se garantiza la negociación colectiva auténtica, el principio de representatividad de los sindicatos mediante el voto libre, secreto y directo. Se asegura, pues, que los contratos colectivos de trabajo, así como de las organizaciones sindicales, se rijan por estos principios. Me voy a detener aquí porque no quiero que esto se convierta en un monólogo y aquí me detengo para escuchar tus... Fíjate, la verdad es que yo tengo 45 años de periodista y siempre había yo relacionado ese sindicalismo mexicano como parte de una estructura de gobierno, porque en aquel entonces pues, la CTM era la parte gruesa, fuerte y grande, y sigue siendo, al parecer, pero también están las otras corporaciones, como la del CENTE, en fin, la de los electricistas. Esas grandes organizaciones son las que nos impregnan un poco en ese historial del sindicalismo. Sin embargo, el trabajador común, Jaime, el que no está sindicalizado, el que está laborando en una empresa, generalmente pues está huérfano porque no conoce, no sabe con qué relación debe establecerse con la empresa, y al parecer las condiciones por lo general pues siempre son más favorables para la empresa que para el trabajador. Efectivamente, mi querido Antonio, mira, ese tipo de sindicalismo
al que tú te refieres, de alguna manera se le había etiquetado como el sindicalismo charro, ¿sí? Y bueno, precisamente por las muestras que daban de entreguismo hacia la parte patronal, ahora se llaman sindicatos amigos, ¿verdad? Sí. O bien, mejor dicho también, sindicatos de protección para los patrones. ¿Sí? Pero habríamos que ver cuáles son los derechos a los que tiene una persona que se encuentra inserta en el sistema de trabajo. Pues tienes derecho a formar parte de un sindicato, pero también tienes derecho a no formar parte del sindicato. ¿Y qué pasaba en paraestatales importantes? Hablemos de Petróleos Mexicanos, en el que la única vía, el único vehículo que te permitía ingresar a trabajar a Petróleos Mexicanos era ser parte del sindicato. Con este nuevo sistema tenemos que el legislador mexicano recogió una serie de criterios imperantes a nivel internacional, como los que ha determinado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y bueno, en algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han reconocido que la parte desprotegida o desvalida en esta relación es la parte trabajadora, y debe garantizarse el derecho que tienen a sindicalizarse. En eso consiste la libertad de sindicación. Tengo el derecho a ser parte del sindicato, pero también tengo derecho a no ser parte del sindicato. Esto se transformó de tal manera, mi querido Antonio, que estos derechos laborales colectivos son los que pueden hacer valer solamente organizaciones como la sindicalización, como la negociación colectiva y como la huelga. También tenemos derechos individuales que están garantizados por la Constitución y por la Ley Federal del Trabajo. Principalmente estos derechos son la estabilidad en el trabajo, ¿sí? Que no te pueden de manera arbitraria sustraerte del ámbito laboral sin que exista alguna consecuencia jurídica para la parte patronal. Todos sabemos que existe una prestación reclamable cuando hay un despido injustificado, ¿sí? Pero había una serie de triquiñuelas que, digamos que tradicionalmente se venían utilizando por la parte patronal, que en la actualidad ya no van a ser permisibles. Tenemos que las sindicalizaciones entonces es el derecho a formar parte de un sindicato o afiliarse a uno ya existente o no hacerlo. Fíjate que yo siento que hay un parteaguas en la visión y en este esquema de la Ley Federal del Trabajo a partir de el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, donde abre precisamente, número uno, fundamental, que la elección de los líderes sea en forma democrática. Ese es un principio fundamental. El dos, que los trabajadores sepan y conozcan sus derechos laborales. Y creo que ayer y antier lo vimos en Guanajuato, cuando hay esa votación. Fíjate, me gustó tanto porque nunca había visto yo algo así. Una votación en donde los trabajadores de la GMC, creo es, de la empresa esa, votan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y la mayoría no estuvo de acuerdo. A tal grado de que ahora en ese mismo momento anuncian de que van a crear su organización sindical. Y se veía que había una vigilancia extraordinaria por parte del INE, por parte
de lo que atinadamente comentas, de estos supervisores de Estados Unidos, de trabajadores de Estados Unidos que vinieron a checar si efectivamente el procedimiento del que hablaba López Obrador era democrático o no. Y ahí, esa expresión me gustó, pero mi pregunta es, Jaime, ¿qué tan generalizado puede ser eso? Sí, mira, aquí déjame decirte que esto no es una opción, es una obligación. A partir de la entrada en vigor de este nuevo sistema, sí, para garantizar esto tenemos al Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales. Ese centro que es creado a partir de esta reforma será el encargado de tramitar y darle vigencia a este nuevo sistema por lo que hace la parte sindical y a la parte conciliatoria, claro. Pero en cuanto hace a la parte sindical, déjame decirte que no es opcional y déjame decirte también que no lo podemos ver de forma aislada. Esa es la regla. Esa es la regla a partir de hoy. ¿Sí? La democracia sindical, la transparencia en las elecciones. Y otro muy importante, que fue lo que aconteció en esta empresa, es algo que no pasaba. No pasaba. Pero no pasaba porque las reglas no estaban, digamos, tan rígidas como se encuentran ahora. ¿Sí? En la Ley Federal del Trabajo se estableció que cuando una organización sindical pretende firmar un contrato colectivo de trabajo, el patrón también le corresponde cumplir con una obligación. ¿Cuál es esta? El patrón tiene la obligación de entregarle a cada uno de los trabajadores un ejemplar del contrato colectivo de trabajo. ¿Para qué? Para que conozcan las condiciones que habrán de regir esa relación. ¿Qué pasaba antes, mi querido Antonio? Pasaba que el líder sindical, en lo oscurito, pues negociaba con el patrón las condiciones de trabajo y el trabajador de base, la base trabajadora, jamás se enteraba de cuáles eran las condiciones de trabajo. Esto ya no puede pasar, esto ya no va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen los candados contenidos en este nuevo orden normativo. Ya no va a pasar. Fíjate que me gustó esto que aconteció. Incluso siento yo que esa presencia de trabajadores extranjeros en esa elección es parte de esto que hablas, de que en el TEC-MEC se hablaba de que había una competencia desleal por la diferencia salarial que había también entre México y los trabajadores de Estados Unidos, ¿no? Que este es un tema real, pues estamos hablando de que prácticamente había un paraíso laboral, digamos, ¿no? Así es, así es. Bueno, también déjame decirte que digamos que la asistencia de los extranjeros, este tipo de procesos, acuden como observadores. Sí, pero como claro. observadores porque el mismo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá permiten que concurran observadores para efectos de poder verificar si se está cumpliendo con el pacto. En materia jurídica y en derecho internacional tenemos un aforismo jurídico que dice pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda significa que lo que se pacta se obliga, que lo que se pacta se cumple. De tal manera que si en el Tratado del Tratado de Comercio entre Estados Unidos y Canadá se pactó la democratización sindical, que las elecciones de un comité
se vote de forma libre, secreta y directa, vienen a verificar que así sea, ¿sí? Vienen a verificar que la negociación colectiva se dé de manera transparente, ¿sí? Y bueno, ¿qué podemos entender por negociación colectiva? De acuerdo con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, la negociación colectiva son los acuerdos entre patrones y los sindicatos de trabajadores y se establecen las condiciones de trabajo y empleo, ¿sí? Pareciera que es lo mismo que un contrato colectivo de trabajo. Efectivamente es lo mismo. A nivel internacional es conocido como negociación colectiva. A través de esta se defienden los derechos laborales de los trabajadores. Fíjate, a ver, bájame el chat, por favor. Hay una excelente respuesta aquí. Te la voy a ir, bájala un poquito más, ¿sí? Son bastantes los que han estado. Espérame, no, manténmelo para poderlo leer. Es que se está moviendo el chat, pero quiero decirte que hay una buena respuesta. Aleida Parra te manda saludos. Gabriel Valdés habla de la experiencia profesional del doctor Harris. Retroalimenta la doctrina laboral en México con el nuevo sistema de justicia. En el tema, en fin, saludos. Magali Insunza, excelente expresión por el nuevo sistema de justicia. Marta Aguilar, saludos. José Manuel Piña, Nachito Chaides, Nadita Camacho, Laura CB, no puso su apellido, Ferman, Clara Meraz Carrizosa, Karina Zamudio, todos te mandan saludos y la verdad que es una lista bastante grande de la presencia que nos están dando seguimiento en esta entrevista. Y bueno, pues la verdad es que, Jaime, el tema llama mucho la atención. Y llama la atención porque, bueno, ese es el escenario internacional que de alguna manera hace más ruido en esa interrelación México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, aquí en lo corto, por ejemplo, antes era imposible o que permitiera las empresas locales, llámense Coppel, llámense Ley, llámense Noroeste, cualquier empresa que estableciera una organización sindical. ¿Por qué? Porque terminaban corriendo a todos o simplemente se les amenazaba o no se les pagaba, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Fíjate que ahora existe una posibilidad todavía, digamos, de mayor presión por parte de la base trabajadora, por cuanto a que esos sindicatos amigos, esos sindicatos blancos, ¿sí?, se van a ver mermados en su fuerza. ¿A qué me refiero? A que existe la posibilidad actualmente, y ya existía, pero no les permitían intervenir o crearse, pero hoy día ya tenemos la certidumbre jurídica por cuanto a que si en una empresa existe por parte del patrón cierto control de intervención en el colectivo sindical, un grupo puede acudir ante el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales a solicitar se les reconozca el derecho para integrarse en un nuevo sindicato. ¿Sí? Basta con que se reúnan los requisitos objetivos que marca la norma para que coexista otro sindicato y que pueda pelear por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Anteriormente era letra muerta. Sí existía esa posibilidad, sin embargo, ahora ya contamos con un orden normativo, con una estructura normativa que permite que esto sea una realidad,
que esto sea una realidad. Tarde que temprano vamos a tratar de, a través de este tipo de procedimientos, pues también de terminar con la subcontratación, el outsourcing, ¿sí? El outsourcing que tanto daño le ha hecho a la parte trabajadora por cuanto a que no les ha permitido reconocer sus derechos de antigüedad, no saben ni quién es su patrón. Sí. Todo ese tipo de artimañas, de artilugios, pues totalmente perversos y reprobables, poco a poco lo vamos a ir viendo en decadencia, abandonados necesariamente por los patrones. Fíjate que el outsourcing, yo tengo mucha experiencia en eso. Resulta que llegaba un momento, no sé, antes del mes, estaba yo en una empresa, después de los 7 días del otro mes ya estaba yo en otra, y nunca sabíamos dónde estábamos realmente, ¿no? Creo que eso provocó una corrupción enorme y un daño al derecho laboral del trabajador. Y yo tengo muchos casos, muchísimos casos de trabajadores que perdieron sus casas en el Infonavit porque les recortaron el ingreso. Y también tengo muchos compañeros, en los periódicos los tenemos, de compañeros que les bajaron el sueldo ante el Seguro Social y muchos lo dejaron sin seguro. Y cada vez que iba a ver la revisión los incorporaban y otra vez lo volvían a bajar. Era un maniobreo enorme. Y eso ya llega más allá de un derecho laboral, es un derecho humano, ¿no? Efectivamente es un derecho humano. Y bueno, y decimos, ¿por qué los derechos laborales son derechos humanos? ¿Sí? Los derechos humanos laborales debemos entender como las condiciones de vida indispensables y mínimas, son los derechos mínimos que garantizan la libertad e igualdad de las personas trabajadoras. Por ejemplo, un salario suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores. Ese es un derecho humano. Otro, el trabajo estable, como tú dices, el seguro social, el tiempo de descanso, la seguridad y salud en el trabajo, además de los derechos laborales colectivos. Claro. Esos son los derechos humanos protegidos como mínimos por la Constitución, pero también por los instrumentos internacionales. Y estos se veían vulnerados por esas malas prácticas. En un momento dado, cuando el trabajador se sentía vulnerado en esos derechos humanos contenidos en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, acudía ante la Junta a demandar a la parte patronal y resultaba que ya no era su patrón. Y cuando todavía seguía siendo su patrón, tenía su domicilio en Monterrey. Y cuando le ibas a emplazar a Monterrey, pues ya no estaba en Monterrey, ya estaba en La Paz. Sí. ¿Sí? ¿Y qué provocaba? Pues el abandono del juicio. ¿Sí? Ya abandonaba el juicio el trabajador, no puedo. ¿Sí? Y si a eso le añadimos otras malas prácticas que no vienen aquí al caso de decir, pero pues también tiene que ver la parte operativa. Claro. La parte operativa del derecho, que son los funcionarios, y del otro lado son los abogados representantes de las partes. ¿Sí? Ahí está un tema también, digamos, que nos daría una respuesta de por qué se aletargan la solución de los conflictos. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es tema mucho más amplio, pero redondeando el tema del derecho humano al trabajo, dice, si a mí me dicen que soy colaborador, me corresponden esos derechos, pues aunque te digan colaborador, aunque te digan asociado, aunque te digan voluntario, prestador de servicios, socio,
si trabajas para una persona, empresa o institución a cambio de un pago, aunque no le llamen salario, eres trabajador y con eso tienes tus derechos humanos laborales vigentes para reclamar. ¿Sí? Y yo me acabo de enterar de una jovencita que me dice muy contenta que es becaria, que trabaja para una empresa transnacional como becaria y que le dan como beca 4,000 pesos mensuales. Le dije, no eres becaria, eres trabajadora y no te están pagando lo que te corresponde. ¿Sí? Ahora ya están disfrazando, o sea, ya hay otras estrategias para evadir el cumplimiento de derechos laborales a través de ciertas fundaciones. Y ciertas fundaciones te becan en una empresa. ¿Sí? Y con eso, pues, digamos que evaden el cumplimiento de obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Creo que vamos a entrar, Jaime, a un nuevo escenario de relaciones laborales, ¿verdad? Desde luego. Creo que esto, lo que ocurrió esta semana en Guanajuato, me da la impresión de que es parte de un fin que va a tener ya esas viejas corporaciones, llámese como se le llame, CTM, CNOP o la que tú quieras, ¿no? Creo que ahí va a haber un parteaguas y creo que eso, pues tengo la impresión, pero me gustaría conocer la tuya, va a ser favorable para los trabajadores. Desde luego que sí, Antonio. Mira, tú decías hace un momento, cuando iniciamos a platicar, que a partir del ejercicio de gobierno actual del presidente López Obrador, hay una nueva perspectiva, hay una nueva óptica cuanto hace al tema laboral. Déjame decirte que esto todavía se trabajó mucho antes. La verdad es que se trabajó mucho antes. En el gobierno de Peña Nieto se instrumentaron una serie de jornadas por la justicia, se llamaron diálogos por la justicia. ¿Qué finalidad tenía la implementación o la instrumentación de estas jornadas? Pues era identificar en dónde estaban los hierros del sistema de justicia en México, en dónde estaban los errores del sistema. Y se marcaron materias, se marcó la materia administrativa, la materia civil, la materia familiar, la materia penal, por supuesto, y de manera muy destacada la materia laboral. De manera muy destacada la materia laboral, que hizo que se volteara a ver en serio. Hay un filósofo del derecho, Zagrebelsky, que habla que tenemos que ver los derechos en serio. Y se volteó a ver los derechos en serio en materia laboral. Porque déjame decirte una cosa a título personal. Yo cuando estuve en otros órganos de justicia, volteaba y veía la materia laboral con cierto menosprecio. Yo en lo personal. Y llegaban conmigo presidentes de las juntas y volteaba y los veía y decía, pobrecitos. Entonces yo formaba parte de esa mirada de menosprecio hacia la materia laboral. ¿Sí? Y sin advertir que estábamos ante la materia más desprotegida en el derecho, más desprotegida en el sistema de justicia. Cuando yo llego a la Junta, mi percepción cambió de manera radical. Tengo que decirlo, mi percepción cambió de manera radical, porque consideraba yo también que la justicia laboral era una justicia de segunda. Pero, desgraciadamente, también el gobernante consideraba
que la materia laboral era una justicia de segunda. Exactamente. ¿Sí? Sí. De tal manera que llegabas al grado de no tener para comprar hojas para imprimir levantar el acta de una audiencia, que el salario de los trabajadores de estos órganos de justicia es un salario ínfimo, ¿sí? Son abogados y ganan de verdad como si fuera un oficio común. Yo les decía a los compañeros de la Junta, si alguien me está escuchando no me dejará mentir, yo les decía que formaban parte de una burocracia, efectivamente, son burócratas, pero ustedes pertenecen a la burocracia VIP. Pero les decía que eran de la burocracia VIP no por ellos en sí mismos, sino porque servían a la clase más desvalida, a la clase más desprotegida, a la gente más importante, ¿sí? Que es el pobre, el desprotegido, el que no tiene la forma de hacer valer sus derechos contra el poderoso. Entonces, te decía que esto no inicia de 3 años para acá, esto ya tiene tiempo trabajándose. En el 2017, precisamente el 24 de febrero de 2017, digamos que se confirmó ese diagnóstico que se dio con una reforma constitucional en materia laboral, en donde la justicia migra hacia el Poder Judicial. Era ya sumamente necesario ese cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma por muchas cuestiones, ¿sí? El sistema de justicia laboral ya estaba obsoleto, caduco, ya no aguantaba más. Pues creo yo que a partir de la entrada en vigor de este sistema, las cosas van a cambiar. Antes de terminar, yo sé que... No te preocupes por el tiempo, sigue, está muy interesante. Te diré que en Sinaloa, para que entrara el sistema en este país, se integraron 3 grupos para que de manera con cierta periodicidad fueran integrando el sistema. 3 bloques. Sinaloa va en el último bloque, ¿sí? Ahorita ya existen no sé ahorita si sean 18 o 19 estados de la República, no doy el dato correcto porque no lo recuerdo, pero vamos a pensar, 19 estados de la República ya cuentan con el nuevo sistema, ya tienen centro federal, una delegación del centro federal en su estado, ya tienen jueces locales en materia laboral, ya tienen juzgados de distrito en materia laboral en esos estados, y Sinaloa, por muchas digamos, cuestiones principalmente de carácter económico, no fue posible que nos insertáramos ni en la primera ni en la segunda. Ahora, que vamos en el tercer bloque, las cosas se complican, porque sigue siendo el problema de gasto, el problema va a seguir siendo económico. El gobernador Rocha inicia a contrarreloj, porque en mayo del próximo año tiene que estar funcionando juzgados locales en materia laboral, y pues se requiere de crear infraestructura, de ejercer un presupuesto, de planear un gasto para ejercerlo en los próximos meses, y bueno, a construir juzgados, a rentar juzgados, a adecuar edificios, a comprar mobiliario, a comprar equipo, contratar el personal, examinar a los funcionarios que habrán de ser titulares de los juzgados. Entonces todo va contra el reloj, todo se complica más. Pero esto es irreversible, Antonio, esto ya no tiene para atrás. Okay. Fíjate que desearía mucho que el gobernador electo Rubén Rocha Moya nos estuviera escuchando esto que estás diciendo, porque tiene un valor extraordinario. La parte más sensible de este gobierno federal, y supongo que los estatales que vienen, son precisamente esa parte
del más débil económicamente, del que está más necesitado. Y si no tiene todos los instrumentos, pues está a merced de aquellas negociaciones que no le pueden ayudar. Así es, Antonio, así es. Yo, la verdad, tengo plena confianza de que este nuevo gobierno va a tomar las riendas y bueno, como yo creo que sus colaboradores que tienen ya mucha experiencia y él también su origen universitario, pues le da cierta sensibilidad para conocer cuáles son las necesidades de los trabajadores. Él estuvo ya en un centro de trabajo muy importante donde los trabajadores también son, digamos, muy politizados para la defensa de sus derechos, y él ya tiene un termómetro para ese tema. Entonces yo confío en que ya se esté trabajando en esto y confío que en el presupuesto que se habrá de mandar para ejercerse el próximo año ya esté contemplado pues la ruta de implementación de este sistema. ¿Qué ocupa construir o hacer Rocha? Bueno, si hablamos en cuestiones materiales, ocupa construir un centro de justicia laboral en donde se encuentren juzgados en materia laboral y donde se encuentre el centro estatal de conciliación, porque a nivel local también tendremos un centro estatal de conciliación. Eso requiere de infraestructura, ya sea que se construya o ya sea que se rente, pero adicionalmente a esto se requiere que se creen salas de audiencias, así como la inversión que se tuvo en materia penal, que se requieren salas de audiencia con audiovisuales, con infraestructura de informática. Es complejo, o sea, el tema es complejo. Una ventaja, ¿cuál será? Que habrá tiempo porque la pretensión de esta reforma es que los conflictos se judicialicen en el menor número posible, es decir, que todo termine en la conciliación. Se está apostando a la conciliación y para eso se requiere pues que se contraten a los mejores conciliadores, a los mejores expertos para que convenzan, no que venzan, convenzan. Oye, aquí te hacen una pregunta, Víctor Bernal, ¿qué pasará con los trabajadores burocráticos? ¿Qué pasará con los trabajadores burocráticos? Bueno, es muy buena pregunta porque los trabajadores burocráticos, desde mi punto de vista, están un tanto abandonados, por cuanto a que la legislación burocrática es una legislación que tiene más de 50 años y no se ha tocado. El derecho es dinámico, Antonio. El derecho no es estático. El derecho tiene que ir armonizando y movilizándose tal y como se moviliza la sociedad, una nueva realidad social, pues el derecho debe ir acompañado de esa nueva realidad, o acompañando esa nueva realidad social. Y tenemos que, en la actualidad, la ley burocrática del Estado se va a colapsar y no va a poder transitar. ¿Por qué? Porque para darle operatividad a los juicios de los burócratas en Sinaloa, se aplica supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo ya cambió, sí. Y el sistema pues ya choca, ya no puede aplicarse. Entonces tenemos un arduo trabajo para el legislador local, en el sentido de revisar los contenidos normativos de la ley, adecuarla, actualizarla o hacer una nueva ley. Entonces, ¿qué pasará con el trabajador burocrático? Pues por lo pronto los que ya tienen un conflicto y se está llevando un juicio, se seguirá aplicando la ley burocrática actual. Pero en los nuevos conflictos que se susciten entre el trabajador
y alguno de los poderes del Estado, o bien con algún organismo público descentralizado, entonces tendremos ya un problema de ley de aplicación de la norma. No hay norma para aplicar en los nuevos juicios. Ese es mi punto de vista. Pues te están dando seguimiento algunos burócratas, por lo que veo, Sergio González, Grecia, Víctor Bernal. A ver, mueve tantito el chat para ver cómo va. Aquí hay otras preguntas. La verdad que está suscitando esto muchas preguntas. Nos consulta el licenciado Raulito Estrada por lo que corresponde a los sindicatos de organismos públicos descentralizados del Estado, cómo se van a corresponder con el artículo 123. No entiendo yo eso, pero seguramente hay alguna preocupación, ¿no? Sí, aquí yo pienso que la pregunta, pienso yo que va direccionada precisamente a la transparencia y democratización de los sindicatos que se encuentran en los organismos públicos descentralizados con el propio gobierno del Estado. Sin duda que todos ellos deberán ceñirse a los nuevos criterios de legalidad, a los nuevos criterios de transparencia, de democracia, que las determinaciones, las decisiones que se tomen ya no serán decisiones populares, ya serán decisiones, no serán a mano alzada, serán mediante el voto libre, secreto, directo y personal de cada uno de los trabajadores. Pues Jaime, la verdad que me da muchísimo. Nunca había yo tocado un tema laboral en estas entrevistas, un tema tan profundo como el que está ocurriendo y tan oportuno, porque estamos hablando de un parteaguas que se arrancó precisamente en Guanajuato esta semana y que seguramente nos va a relanzar a partir de estas fechas, así como bien lo comentaste, las reformas que hizo Enrique Peña Nieto en el 2017, ¿no? Ahora seguramente muchas de estas leyes van a tener que ser actualizadas con una nueva visión, ¿no? Desde luego. Como bien dices, es un nuevo paradigma para juzgar. O sea, fundamentalmente el tema aquí es cómo miras, cuáles serán las miras, cuál será la óptica para proteger los derechos humanos en materia laboral. La ley federal del trabajo cambió paradigma en cuanto al sistema, procesalmente hablando. Sin embargo, en la parte sustantiva siguen rigiendo principios que protegen al trabajador, que te llevan a considerar que es una ley protectora. Hay un principio, por ejemplo, el principio prooperario, que no fue movido. ¿Y qué significa el principio prooperario? Bueno, pues que al momento en que tú tengas que resolver un conflicto donde se dirime algún derecho del trabajador, tienes que resolver siempre aplicando lo que sea más favorable para la parte trabajadora. Cuando hay alguna duda, aplica lo más favorable al trabajador. Pues Jaime, yo te agradezco muchísimo que me hayas aceptado esta invitación y esta llamada, esta entrevista. La verdad que, pues, por lo que veo, levantó mucho interés y pues muchísimas gracias, Jaime Salomón Jariz Peña. Piña, perdón. Sí. Muy bien, Antonio, pues yo te agradezco mucho la invitación y como siempre estoy a tus órdenes. El día que tú me llames, el día que tú me invites, con mucho gusto estoy contigo. Pues yo creo que va a ser pronto. Por lo que veo hay mucho interés en este tema y seguramente pues vamos a seguir platicando a través del Zoom.
Jaime. Vamos dejando pendiente el tema del derecho burocrático. Bueno, De verdad, ahí se requiere un gran cambio. Bueno, lo dejamos pendiente y muchas gracias y no te digo No, al adiós, contrario. sino hasta pronto. Y hay que seguir usando el cubreboca. Claro. ¿Eh? Gracias. Gracias, hasta pronto.